La aldea de la Cruz de San Aldelm yacía envuelta en el particular silencio que llega justo antes del amanecer en un día de invierno, cuando ni siquiera los pájaros todavía se han levantado. Conmocionado, el mundo contiene la respiración entre la oscuridad y la luz. Miss Jane Marple, siempre madrugadora, estaba de pie en la ventana de su habitación de invitados en Petton House, observando cómo se extendía la luz gris al otro lado del cementerio de enfrente. La antigua aguja de la iglesia de San Aldelm se elevaba contra el cielo pálido como una mano señalando al cielo, paciente y aún así. Ella había llegado el día anterior por la tarde, a invitación de su vieja amiga del colegio, Dorothy Pemberton, quien había escrito con lo que Miss Marple reconoció como cuidadosamente oculta soledad. La casa era grande y demasiado vacía desde la muerte del señor Pemberton 2 años antes, y Dorothy, sospechaba Miss Marple, había pasado meses de invierno particularmente difíciles. La habitación era agradablemente cálida, gracias a la atenta criada que había avivado el fuego antes de retirarse, pero Miss Marple se había despertado temprano, como era su costumbre. Estaba contemplando si vestirse o regresar a la cama cuando oyó el sonido, una campana, profunda, resonante, inconfundible. Una vez, 2 veces, y 3 veces. La mano de Miss Marple, extendida para alcanzar su bata, se detuvo. Sabía algo sobre las campanas de la iglesia por sus muchos años en St. Mary Mead, y estos no eran los alegres repiques que llamaban a los fieles al servicio dominical. Esta era la gran campana, la que se usa solo para ocasiones especiales o, en tiempos antiguos, para dar la alarma. Se oyó ruido en la casa de abajo, voces, luego pasos apresurados que pasaban junto a su puerta. Para cuando Miss Marple se hubo vestido con su habitual eficiencia silenciosa y bajó al vestíbulo, encontró a Dorothy Pemberton ya allí, envuelta en un grueso chal sobre su camisón, mirando ansiosamente a través de la ventana delantera. «Jane, ¿lo oíste? La campana. No puedo imaginar lo que significa. La campana de San Aldelm no ha sonado fuera de los servicios en 20 años. No desde que el viejo señor Dawson murió, y hablaron por él. Lo más inusual», coincidió Miss Marple, uniéndose a su amiga en la ventana. «Supongo que ha pasado algo». Como si en respuesta, vieron figuras saliendo de las casas a lo largo de la calle del pueblo, algunos todavía en ropa de noche, otros vestidos apresuradamente. Todos convergían en el cementerio. Dorothy agarró el brazo de Miss Marple. «Algo debe estar terriblemente mal. Oh, Jane, espero que no sea fuego. La iglesia es muy antigua y la madera está muy seca». «No veo humo», observó Miss Marple. «Pero creo, querida, que deberíamos unirnos a los demás. Si hay problemas, podemos ser de ayuda». Cruzaron la calle a toda prisa. La criada de Dorothy, Annie, la seguía con un chal y zapatos adecuados para su ama. La puerta del cementerio estaba abierta y una pequeña multitud se había congregado cerca de la base de la torre. Miss Marple notó de inmediato la inusual cualidad del silencio, solo interrumpido por el suave llanto de una mujer y el murmullo de voces conmocionadas. Un hombre alto, reservado, vestido con sotana, estaba de pie en el centro del grupo, su rostro pálido en la luz creciente. Este debía ser el reverendo Clement Ashford, a quien Dorothy había mencionado en la cena la noche anterior. Junto a él, una mujer robusta con un abrigo práctico intentaba consolar a una mujer más joven, que parecía estar en considerable angustia. «¿Qué es, vicario?», gritó Dorothy. «¿Qué ha sucedido?». El reverendo Ashford se giró, y Miss Marple vio algo en su expresión que ya había visto antes en otros rostros. Shock, sin duda, pero también una especie de alivio culpable, como si una catástrofe largamente temida finalmente hubiera llegado. «Señora Pemberton, me temo que es el señor Compton. Alfred Compton. Ha muerto». Las palabras resonaron pesadamente en el aire frío. Dorothy jadeó y se cubrió la boca con la mano. «¿Muerto? ¿Pero cómo? ¿Dónde?». El reverendo hizo un gesto hacia la base de la torre, y la multitud se apartó ligeramente. Miss Marple, avanzando con Dorothy, divisó un cuerpo tendido en el suelo sobre las antiguas losas, ahora cubiertas con el abrigo de alguien. Un par de botas bien lustradas sobresalían por debajo de la tela, las suelas apenas desgastadas. «Se cayó», dijo un joven agente de policía que había llegado de la casa de policía del pueblo. «Debió caerse de la torre. El señor Compton debió haberlo hecho»,
aunque lo que estaba haciendo allí arriba a esta hora es más de lo que puedo decir. Alfred siempre fue un madrugador, dijo la mujer robusta, a quien Miss Marple ahora reconocía como la esposa del reverendo. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras ajustaba el chal alrededor de los hombros de la joven que lloraba. Pero no puedo pensar por qué habría estado en la torre. No tenía motivo para tocar la campana. Él era el sacristán, ¿no? ¿Él? Preguntó Miss Marple en voz baja. Dorothy asintió. Durante 30 años o más. Un hombre muy concienzudo. Jane, esta es la señora Ashford, la esposa del vicario. Y esta pobre querida es la señora Compton, la nuera de Alfred. La joven alzó su rostro cubierto de lágrimas. Tendría unos 30 años, rubia, de rasgos delicados. Su angustia era genuina y profunda. Él nunca subía a la torre, dijo entre sollozos. Tenía miedo de las alturas. Siempre lo decía cuando había que arreglar algo ahí arriba. Contrató a alguien de Gloucester. Esto no puede ser cierto. No puede ser lo que parece. Miss Marple guardó esta información con la misma atención meticulosa que podría dedicar al arreglo floral en un jarrón o a la forma particular en que una persona cruzaba las manos. Un hombre temeroso de las alturas, encontrado al pie de una torre. Interesante. La campana despertó a todo el pueblo, dijo el reverendo. Yo estaba en mi estudio, trabajando en el sermón del domingo. La oí claramente. 3 golpes. Para cuando llegué a la iglesia, el señor Whitmore, de la oficina de correos, ya lo había encontrado. Hizo un gesto hacia un anciano que estaba aparte del grupo, el rostro gris de conmoción. Miss Marple se acercó al cartero con amable cortesía. Terrible descubrimiento, señor Whitmore. ¿Había venido a investigar la campana? Así es, señora, respondió él. Pensé que podría ser travesura de muchachos, quizá, aunque nunca se habían atrevido antes. Encontré la puerta lateral de la torre abierta, y a Alfred allí. Supe enseguida que estaba muerto. La forma en que estaba tendido, algo antinatural. ¿La puerta suele estar siempre cerrada con llave? Oh sí, señora. Siempre cerrada. Solo hay 3 llaves. El vicario tiene una. Alfred tenía otra. Y el joven Michael Turner, el niño del coro, tiene la tercera para cuando necesita ir a buscar cosas del vestry. Cruza la base de la torre. Ve, para llegar al almacén de la sacristía. El reverendo Ashford se había acercado. No lo entiendo. La llave de Alfred debería estar en su bolsillo, aunque no lo he comprobado. ¿Pero por qué habría venido aquí solo antes del amanecer? Y todavía más misterioso, ¿cómo sonó la campana? La cuerda cuelga en la nave, y Alfred estaba en la torre. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, un hábito que tenía al considerar un problema. ¿Podría sonar la campana desde arriba, desde el interior de la torre? Teóricamente sí, admitió el reverendo. Hay un mecanismo de rueda en el campanario, pero requeriría un esfuerzo considerable, y se necesitaría saber cómo usarlo. Alfred lo sabía, por supuesto, pero ¿para qué tocar la campana si estaba solo en la torre? Tal vez, sugirió suavemente Miss Marple. No estaba solo. Las palabras crearon una oleada de inquietud entre los aldeanos reunidos. El alguacil se aclaró la garganta. Ahora, señora, no saquemos conclusiones precipitadas. Estos escalones son viejos y han estado helados esta última semana. Lo más probable es que el señor Compton se resbalara. Puro y sencillo. ¿La campana? Bueno, tal vez la agarró mientras caía. O quizá hay alguna explicación que no hemos considerado todavía. Pero Miss Marple se acercó al lugar donde yacía el cuerpo. No intentó alterar la cubierta, pero lo observó todo con la atención aguda que podría prestar a un trabajo de aguja particularmente complejo. Las losas alrededor del cuerpo eran antiguas, desgastadas por siglos de pies. Aquí no se veía hielo. Estaba protegida como estaba por la torre misma. Y allí, al borde de una de las piedras, ¿era eso una mancha de algo oscuro y grasiento? Se inclinó, mirando hacia arriba, hacia la torre que se alzaba sobre ellos. En lo alto del campanario, la gran campana colgaba ahora en silencio, su obra hecha. Cualquiera que hubiera ocurrido en esas horas antes del amanecer, lo que fuera que hubiera traído a Alfred Compton a este lugar, y terminara con su cuerpo destrozado sobre estas viejas piedras, no había sido un simple accidente. Miss Marple estaba completamente segura de ello. El vicario hablaba de nuevo, haciendo arreglos,
instando a la gente a regresar a sus hogares hasta que las autoridades competentes pudieran ser convocadas desde la ciudad del mercado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Miss Marple permaneció en silencio y vigilante, sus suaves ojos azules no perdiéndose nada. Observó quién estaba junto a quién y quién permanecía aparte, quién lloraba y quién se mantenía inexpresivo. Observó hacia dónde se dirigían las miradas de la gente y lo que hacían sus manos cuando creían que nadie las miraba. En su larga experiencia, el asesinato siempre, y siempre, se trataba de personas. Y la gente, como ella había aprendido en ese Temer y Mead y en cada pueblo que había conocido, era interminablemente, trágicamente, predecible. Como era de esperar, el inspector llegó de Marquette hasta un poco después de las 9. Un hombre compacto y eficiente de unos 40 años, a quien el reverendo Ashford saludó como el inspector Crouch. Miss Marple, que había regresado a Petherton House para desayunar pero se encontró incapaz de comer, había vuelto al cementerio con Dorothy y ahora estaba a una distancia discreta, observando los procedimientos con el mismo cuidado atento que podría dedicar a observar una escena particularmente instructiva en la plaza del pueblo de St. Mary Mead. El inspector Crouch era minucioso, lo cual Miss Marple aprobó. Examinó el cuerpo donde yacía, hablando en voz baja con el médico forense de la policía que lo acompañaba. Midió distancias, tomó notas en un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y formuló preguntas de manera cortés pero firme, sin dejar espacio para la evasión. Miss Marple se había posicionado lo suficientemente cerca como para escuchar la mayor parte de lo que se decía, pero no tan cerca como para parecer intrusiva. Era una habilidad que había perfeccionado durante muchos años, la capacidad de estar presente pero discreta, como un mueble familiar que todos daban por sentado. La muerte habría sido instantánea, decía el cirujano. Fracturas múltiples, particularmente en el cráneo, consistentes con una caída desde gran altura. ¿Qué altura, exactamente?, preguntó Crouch. El cirujano alzó la vista hacia la torre, entrecerrando los ojos ante el pálido sol de invierno que finalmente había logrado atravesar las nubes matutinas. La plataforma del campanario sería suficiente. Eso es, 60 pies, 70, más que suficiente. Y el tiempo de la muerte, difícil de precisar. El clima frío complica las cosas, pero basándonos en la temperatura corporal y la rigidez, estimaría entre las 5 y las 6 de la mañana. El reloj detenido lo confirma. Señaló el bolsillo del abrigo de Alfred Compton, donde un reloj de bolsillo yacía con el cristal agrietado y las manecillas congeladas exactamente a las 5:42. Miss Marple archivó este detalle. 5:42. ¿A qué hora exacta había sonado la campana? No había mirado su propio reloj, pero eran casi las 6 cuando vio el reloj de repisa de Dorothy después de bajar al salón. Digamos que eran las 5:45, quizá las 5:47. Cuestión de minutos entre la caída y el tañido de la campana. ¿O había sido al revés? El inspector Crouch habíase trasladado para examinar la entrada de la torre. La pesada puerta de roble permanecía abierta como siempre encontrada. Su antigua cerradura de hierro no mostraba ninguna señal de daño. Se volvió hacia el reverendo Ashford. Usted mencionó 3 llaves, vicario. Las suyas, las del señor Compton, y una de ellas la sostenía un niño del coro, Michael Turner. Sí, un buen chico. Muy responsable. Ha estado en el coro desde que tenía 7 años. Ahora tiene 14 años. ¿Y dónde podríamos encontrar al joven Michael esta mañana? Debería estar en la escuela. La escuela del pueblo, justo pasando por la oficina de correos. Su madre es la maestra de la escuela, la señora Turner, viuda desde hace 5 años. Crouch tomó nota. ¿Y su llave, señor? ¿Dónde la guarda? El vicario pareció incómodo. En mi estudio de la vicaría, en un gancho dentro del armario donde guardo los registros parroquiales. Los revisé esta mañana después de que el agente me mandara llamar. Ahí está, como debe estar. ¿Armario cerrado con llave? No, me temo que no. Pero nadie entra en mi estudio sin permiso. La señora Ashford limpia, y ocasionalmente el cura usa el escritorio cuando estoy de visita en parroquias, pero por lo demás es bastante privado. La señorita Marple observó el leve apretarse alrededor de la boca del inspector, y supo que él estaba pensando lo mismo que ella. Una llave colgada de un gancho en un armario sin llave. En una casa donde la gente iba y venía,
dificultaba la seguridad. El cirujano había terminado su examen y estaba dando instrucciones para que el cuerpo fuera trasladado a la morgue. La señorita Marple dio un paso al frente entonces, con la timidez apologética que tan a menudo hacía que la subestimaran. Inspector Craok, perdóneme por interrumpir, pero me pregunto si podría tener unas palabras antes de que el señor Compton sea movido. Noté algo antes que podría ser de interés. Craok se giró, y la señorita Marple vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Nos hemos conocido antes, se dio cuenta ella, aunque no podía ubicarlo de inmediato. Él sonrió levemente. Señorita Marple, ¿verdad? ¿De Santa María? Nos conocimos en la fiesta del club de charlas hace 2 veranos. Usted ayudó a resolver ese asunto de la plata desaparecida. Qué amable de su parte acordarse, inspector. Sí, así es. Estoy visitando a mi amiga, la señora Petton. Ella señaló hacia el otro lado de la calle. Su casa da al cementerio. Y esta mañana oí la campana. En efecto. Sí, los 3 trazos distintivos, muy deliberados. Pero eso no era lo que quería mencionar. Se acercó al cuerpo, y después de un instante de vacilación, el inspector asintió. La señorita Marple se arrodilló con cierta dificultad sobre las losas frías, su rodilla artrítica protestando. Señaló la manga izquierda de la chaqueta de Alfred Compton. Mire aquí, inspector, esta mancha oscura en el puño y extendiéndose hasta el codo. Parece ser algún tipo de grasa, bastante negra y bastante espesa. El inspector se agachó a su lado, sus ojos agudizándose. ¿Grasa o aceite? Levantó la vista hacia el reverendo. ¿Qué podría haber estado haciendo el señor Compton que le manchara la ropa con aceite? El vicario negó con la cabeza. No podría decir. Alfred siempre estaba impecablemente vestido. Le habría angustiado muchísimo una mancha de ese tipo. Es grasa para campanas, dijo la señorita Marple suavemente. Se usa para lubricar el mecanismo de la rueda, para que gire suavemente. Recuerda que en ese Mary mi sacristán una vez se manchó la ropa mientras hacía trabajos de mantenimiento en nuestro campanario. Es distintivamente negra y muy difícil de quitar. A su esposa le llevó semanas sacarla de la tela. ¿Compton había estado trabajando en el mecanismo de la campana? Murmuró Craok, frunciendo el ceño. Al amanecer, añadió la señorita Marple amablemente, otra persona había estado trabajando en él, y el señor Compton entró en contacto con esa persona. El inspector la estudió un momento. Luego volvió su atención al cuerpo. ¿Qué más ha observado, señorita Marple? Cuando una mujer observadora nota una cosa, generalmente nota varias. Ella permitió una pequeña sonrisa. Es usted muy amable, inspector. Sí, noté también que el señor Compton no lleva guantes. Un caballero de su generación seguramente usaría guantes en una fría mañana de invierno, particularmente una tan helada como esta. Sin embargo, no veo guantes en su persona ni cerca. Craok revisó el cuerpo con cuidado y luego el área circundante. Tiene toda la razón. Sin guantes. Puede que hayan caído durante el descenso y aterrizado en otro lugar, pero realizaremos una búsqueda exhaustiva. Hay otra cosa, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie con la ayuda de Craok. Quizás esté equivocada, pero desafortunadamente presencié una tragedia similar hace algunos años, cuando un albañil se cayó de un andamio en nuestro pueblo. No pude evitar notar la posición del cuerpo. Cuando una persona cae desde una gran altura y sabe que está cayendo, por lo general intenta protegerse, brazos extendidos, manos instintivamente tratando de amortiguar la caída. Pero los brazos del señor Compton estaban a sus costados, sus manos ligeramente curvadas. Me sugiere que podría haber estado inconsciente antes de caer, o quizás que cayó hacia atrás en lugar de hacia adelante. El cirujano, que había estado escuchando con creciente interés, se arrodilló de nuevo para examinar el cuerpo más de cerca. La señora puede tener un punto, inspector. El patrón de lesiones es más consistente con una caída hacia atrás. Podré decirle más tras la autopsia. La señora Ashford se había acercado llevando una bandeja con utensilios de té. Su práctica naturaleza, pensó la señorita Marple, afirmándose incluso en la tragedia. La esposa del vicario dejó la bandeja sobre el muro bajo que separaba el cementerio de la carretera y sirvió tazas con manos firmes. Todos ustedes deben de estar congelados, dijo. Inspector,
Supongo que querrá hablar con todos. Quizás sería mejor realizar sus entrevistas en el salón parroquial. Es más cómodo que estar de pie en este viento. Una sugerencia sensata, señora Ashford. Gracias. Craock aceptó una taza. Preparó un té y bebió un largo trago, el vapor elevándose en el aire frío. Necesitaré hablar con todos los que estuvieron presentes esta mañana y con cualquiera que haya visto o hablado con el señor Compton ayer por la tarde. El vicario se movió incómodo. Inspector, hay algo que debo mencionar. Anoche, después de la reunión del comité de servicio, hubo un incidente bastante desafortunado. Un altercado entre Alfred y la señora Ellie. ¿La tesorera? Así es. Es una de nuestras feligresas más destacadas, y tenía preocupaciones sobre algunas discrepancias en las cuentas de la iglesia. Alfred estaba bastante disgustado por sus acusaciones. ¿Qué tipo de discrepancias? La señora Ellie consideró que ciertos gastos estaban documentados de manera insuficiente. Ella revisa las cuentas trimestralmente. Afirmó que había inconsistencias en las cantidades registradas para mantenimiento y reparaciones durante los últimos 6 meses. ¿Y hubo inconsistencias? La incomodidad del reverendo se acentuó. Todavía no he tenido tiempo de revisar las cuentas en detalle. Alfred me aseguró que era simplemente cuestión de mala gestión de registros por su parte. Nada más. Pero la señora Ellie no quedó satisfecha. Me temo que habló con bastante brusquedad. Alfred abandonó la reunión bastante afligido. La señorita Marple bebió su té, pensativa. Según su experiencia, las finanzas de la iglesia habían estado en la raíz de más disputas en los pueblos que casi cualquier otra fuente de conflicto. El dinero tenía una forma de revelar el carácter, y no siempre favorablemente. ¿Dónde podría encontrar a la señora Ellie?, preguntó Craock. En la casa Ellie, la gran residencia de ladrillo al final de la calle principal. Es viuda, bastante rica y bastante acostumbrada a tener las cosas a su manera. El inspector terminó su té y dejó la taza sobre la bandeja. Gracias, vicario. Hablaré con ella en breve. Sin embargo, primero quiero examinar el campanario en sí. Señorita Marple, me pregunto si podría acompañarme. Sus observaciones ya han demostrado ser valiosas, y confieso que agradecería un segundo par de ojos. La señorita Marple inclinó la cabeza con gracia. Estaré encantada de ayudarle, inspector, aunque temo que mis días de escalada quedaron algo atrás. Bueno, tómelo con calma, le aseguró Craock. Vicario, si quisiera mostrarnos el camino. Mientras cruzaban hacia la entrada de la torre, la señorita Marple echó una mirada atrás al lugar donde Alfred Compton había yacido. Las losas estaban vacías ahora. El cuerpo había sido retirado, pero la oscura mancha de grasa permanecía visible en la antigua piedra, un silencioso testigo de todo lo ocurrido en las horas grises antes del amanecer. La puerta de la torre se abría a una estrecha escalera de caracol, de piedra desgastada. Cada escalón estaba hueco en el centro por siglos de pies. El aire interior era frío y tenía el olor particular de los edificios antiguos, piedra húmeda, madera vieja y algo más, un tenue aroma metálico que la señorita Marple no podía identificar inmediatamente. El reverendo Ashford dirigió el camino, seguido por el inspector Craock, con la señorita Marple cerrando la marcha a un ritmo que reconocía sus años sin disculparse por ellos. Las escaleras serpenteaban hacia arriba en curvas cerradas, iluminadas solo por ventanas de flecha que admitían delgados rayos de luz pálida. La cuerda de la campana cuelga en la nave, explicó el vicario. Pasaremos por la puerta que se abre a la iglesia en un momento. Encima está la sala del reloj, y encima de esa, el campanario. Se detuvieron en un pequeño rellano donde había una pesada puerta cerrada. A través de ella, la señorita Marple podía oír los débiles sonidos de alguien moviéndose en la iglesia, pasos sobre la piedra y el lejano roce de madera contra madera. Esa será la señora Parsons, nuestra limpiadora, dijo el vicario. Viene 3 mañanas a la semana, martes, jueves y sábados. Tiene su propia llave para la puerta principal de la iglesia, pero no para la torre. Craock tomó nota, y continuaron hacia arriba. Las escaleras se hicieron más estrechas y empinadas. La señorita Marple apoyó una mano contra la pared fría de piedra para mantener el equilibrio. Notó manchas oscuras a intervalos en la pared, como si alguien se hubiera estabilizado allí también. La sala del reloj era una pequeña cámara dominada por el antiguo mecanismo que mantenía el tiempo de St. Aldelm.
Grandes ruedas y pesas colgaban en su estructura, funcionando con un ritmo constante y preciso. El banco de trabajo estaba apoyado contra una pared, cubierto de herramientas y trapos aceitosos. ¿Hay alguien que se encargue del reloj regularmente?, preguntó Craok. Sí, respondió el vicario. El señor Jessup, de Marquette Aston, viene mensualmente. Estuvo aquí la semana pasada. De hecho, es un hombre muy fiable. La señorita Marple se acercó al banco de trabajo y examinó las herramientas sin tocarlas: llaves inglesas, destornilladores, una pequeña lata de aceite y varios trapos oscuros con lo que ahora reconocía como la misma grasa negra que había observado en la manga de Alfred Compton. El olor era más fuerte aquí, penetrante y mineral. Esta grasa, dijo, se usa para el mecanismo del reloj, así como para la campana. Todas las partes móviles la requieren. La rueda de la campana, en particular, necesita lubricación regular o se vuelve difícil de girar. Subieron el último tramo de escalones hacia el campanario. El espacio se abrió considerablemente, aunque el techo permanecía bajo, sostenido por vigas de roble macizas, ennegrecidas por el tiempo. En el centro, suspendida de una estructura de hierro, colgaba la gran campana de St. Aldelm. Era enorme, fácilmente de 1,5 metros de ancho en la boca, su superficie cubierta con la pátina verdosa del bronce antiguo. Preguntó amablemente la señorita Marple. La señora Ashford dejó su taza con un pequeño tintineo de monedas chinas. Dinero que se había destinado a reparaciones y mantenimiento, pero para lo cual había recibos o documentación inadecuados, cantidades bastante sustanciales en los últimos 6 meses, casi 200 en total. El reverendo alzó la vista bruscamente. Ahora, Dorothy, no sabemos nada. ¿Ocurrió algo indebido? Alfred explicó que había pagado a varios trabajadores en efectivo y simplemente había descuidado obtener los adecuados recibos. Fue un descuido, nada más. 200 libras esterlinas es una cantidad bastante significativa de documentación extraviada para... Craddock observó con indiferencia. ¿Cuál fue la reacción de la señora L ante esta explicación? Siguió una pausa, cargada de lo no dicho, de tensiones. Miss Marple tomó un sorbo de su café y observó la interacción entre marido y mujer con interés. Vaise estaba claramente ansioso por creer lo mejor de su sacristán, mientras que la señora Ashford, según intuyó, estaba menos convencida. Penélope no quedó satisfecha, dijo la señora Ashford finalmente. Ella afirmó, bastante francamente, que sospechaba que el dinero había sido tomado para uso personal. Exigió que Alfred presentara los recibos en una semana o ella se vería obligada a informar del asunto a la vicaría. ¿Cómo respondió el señor Compton a esta acusación? Estaba devastado, dijo el virrey en silencio. Alfred era un hombre honesto, inspector. Había servido a esta iglesia fielmente durante 3 décadas. Ser acusado de robo, de malversación de fondos, enfrente de todo el comité, humillante hasta lo indescriptible. Se fue del encuentro bastante fuera de sí. Miss Marple dejó su taza con cuidado. ¿A qué hora concluyó la reunión? La mitad de las 8, respondió la señora Ashford. La mayor parte de los miembros del comité se marcharon en pocos minutos, pero Penélope se quedó atrás para hablar con mi marido en privado. Ella salió quizás 20 minutos después. ¿Y el señor Compton? ¿Alguien lo vio después de que abandonó la reunión? El vicario negó con la cabeza. No lo sé. Se fue. Salir por la puerta principal sin palabra de honor. Sentí que debía ir tras él, ofrecerle algunas palabras de consuelo, pero Penélope insistió en que habláramos el asunto más a fondo. Y para cuando si Alfred hubiera sido libre de irse, habría hecho mucho que se fue. ¿Dónde vivía? Preguntó Craop con un suspiro. Iglesia Lane, la tercera cabaña a la izquierda. Él lo compartía con su hijo, Robert, y la esposa de Robert, la joven que viste esta mañana. Robert trabaja en el despacho del abogado en Marquette Aston y se aloja allí durante la semana, viniendo solo a casa los fines de semana. La señorita Marple archivó esta información. Así que Alfred Compton había regresado a una casa donde solo su nuera habría estado presente. Una mujer joven que había afirmado con toda claridad que su suegro tenía miedo a las alturas y nunca habría subido al campanario voluntariamente. La señora Ashford dijo, mencionaste que hay 3 llaves a la torre. El vicario guarda una en su estudio. ¿Dónde exactamente?
En el armario con los registros parroquiales, confirmó la señora Ashford. En un pequeño gancho dentro de la puerta. Ha estado ahí durante años. ¿Y quién tendría acceso a su estudio? El del marido. La señora Ashford lo consideró. Bueno, supongo que cualquiera de la casa. La criada, Ellen, entra a limpiar 2 veces por semana. El cura, el señor Bramley, usa el escritorio cuando mi esposo está fuera atendiendo llamadas. Por supuesto, cualquiera que asista a una reunión aquí podría pasar por el pasillo donde se encuentra la puerta del estudio. ¿Está el estudio alguna vez se deja sin llave cuando la casa está vacía? El vicario se removió incómodo. Confieso que no siempre soy tan cuidadoso sobre bloquearlo, como tal vez debería hacerlo. Si me llaman inesperadamente o si solo salgo un momento, no siempre me acuerdo de cerrar la puerta con llave. Así que la llave podría haber sido tomada por cualquiera que supiera dónde buscarla. Craig dijo que era más bien una declaración que una pregunta. Una incómoda sensación de aspereza se instaló en la habitación. Miss Marple la rompió con una observación aparentemente intrascendente. No pude evitar notar que la torre estaba abierta cuando el señor Whitmore descubrió el cuerpo. ¿Es eso inusual? Lo más inusual aquí, dijo el vicario. La torre permanece siempre cerrada con llave, excepto cuando alguien necesita acceso para un propósito específico. Incluso cuando la iglesia misma está abierta para la oración privada, la torre permanece segura. Así que quienquiera que estuviera en la torre anoche tenía una llave, dijo la señorita Marple pensativa, o ganó entrada con alguien que lo hizo, y después dejó la puerta abierta. Eso sugiere descuido o prisa, o quizás que deseaban que el cuerpo fuera descubierto rápidamente. Lo que nos lleva de nuevo a la campana, dijo Craig. Alguien quería que encontraran ese cuerpo inmediatamente. La señora Ashford se había levantado y estaba de pie junto a la ventana que da hacia la iglesia. Esto es terrible, dijo en silencio. Pensar que alguien en nuestro pueblo, alguien a quien conocemos y en quien confiamos, podría haber hecho tal cosa. Eso hace una pregunta para todos. Para todos. La señorita Marple comprendió ese sentimiento. Ella misma lo había sentido en Santa María, cuando el asesinato había perturbado la tranquilidad de vidas, la terrible incertidumbre, la sensación de que rostros familiares podrían esconder oscuros secretos. La señora Ashford dijo con delicadeza, ¿conocías bien al señor Compton? La esposa del vicario se apartó de la ventana. Por lo que sé de cualquier feligrés, yo supongo. Era bastante reservado, no propenso a la conversación informal, pero consagrado a la iglesia. Eso sí era cierto. Claro, asistió a todos los servicios religiosos, gestionaba las cuentas meticulosamente. O eso parecía. Pensábamos que siempre se podía confiar en él para ayudar con asuntos prácticos. ¿Era popular? Una pausa. Respetado. Sin duda. Si lo era o no me gustaba, no puedo decirlo. Tenía un carácter bastante severo que algunos encontraron desagradable, pero nunca escuché a nadie hablar mal de él. No fue hasta ayer. Y señora L., ¿cuál es su impresión de ella? La señora Ashford regresó a su asiento, eligiendo sus palabras con cuidado. Es una mujer formidable. Tiene una gran fuerza de opiniones y los medios financieros para asegurar que sean escuchadas. Ella ha sido muy generosa con la iglesia a lo largo de los años, financiando reparaciones y mejoras que de otra forma jamás me lo habría podido permitir. Ella espera cierto grado de diferencia en la respuesta, y cuando no lo recibe, puede ser bastante implacable. ¿Sería capaz de cometer actos violentos? Preguntó Craig sin rodeos. No lo habría pensado, respondió la señora Ashford. Pero entonces yo no me habría imaginado nada de esto. Es posible. Vivimos en un pueblo tranquilo. Inspector, este tipo de cosas simplemente no van a pasar aquí. Miss Marple sonrió un poco. He vivido en un lugar tranquilo toda mi vida, señora Ashford, y puedo asegurarles que la naturaleza humana es notablemente consistente independientemente del entorno. Donde quiera que haya gente, existe potencial para la pasión, codicia, celos y sí, violencia. La cuestión no es si tales cosas pueden ocurrir en un lugar como St. Helens Cross, sino más bien qué combinación específica de circunstancias ha llevado a que estén ocurriendo ahora. La vicaria había estado escuchando con expresión preocupada. Hay algo más que debería mencionar, inspector. Ayer por la tarde, antes de la reunión del comité, vi a un forastero en el pueblo, un hombre al que no conocía.
Lo reconocí al pasar frente a la iglesia y mirando hacia la torre con lo que parecía un interés bastante particular. La atención de Craok se agudizó. ¿Puedes describir a este hombre? De edad mediana. Iba bien vestido con un abrigo oscuro. Llevaba un bastón y me di cuenta de que tenía una leve cojera. Supuse que era un visitante. Tal vez un turista interesado en la arquitectura de la iglesia. Sí, lo vimos ocasionalmente. No le di más importancia hasta esta mañana. Miss Marple y Craok intercambiaron miradas. Un desconocido con una cojera y vestido con un abrigo oscuro de lana oscura. ¿Hablaste con este hombre?, preguntó Craok. No, solo lo observé desde la distancia. Caminó a lo largo de la calle principal y luego giró hacia la posada. Supuse que estaba buscando alojamiento. El inspector se puso de pie, dejando su taza de café con decisión. Entonces pienso que nuestra próxima llamada debería ser al pueblo. Gracias a ambos por su tiempo y café. Me han sido de gran ayuda. Mientras se preparaban para marcharse, la señorita Marple tenía una pregunta más. El niño del coro, Michael Turner, que tiene la tercera llave. ¿Qué clase de chico es? La señora Ashford sonrió por primera vez. Un buen chico. Tranquilo, estudioso, entregado a su madre. Ha sido muy responsable con la llave. Nunca la perdió ni la dejó olvidada. ¿Por qué preguntas?, dijo la señora Marple levemente. Oh, no por un motivo en particular. Simplemente me gusta tener una imagen completa de todos los actores de cualquier drama. Y, según mi experiencia, los jóvenes a menudo observan más de lo que los adultos se dan cuenta. La escuela del pueblo era un modesto edificio de piedra, retirado de la carretera detrás de un muro bajo. Sus ventanas brillantes con obras de arte infantiles y los sonidos de recitación que flotaban débilmente a través del aire frío. El inspector Craok había sugerido que la señorita Marple podría regresar a Petherton House para descansar, pero ella rechazó con firmeza amable, observando que los jóvenes respondían mejor a una anciana de aspecto inofensivo que a un inspector de policía, por muy amable que fuera. Encontraron a la maestra de la escuela, la señora Turner, en el acto de despedir a los alumnos para su almuerzo. Ella era una mujer delgada de unos 30 años, de tez clara, cabello recogido en un moño pulcro, y la expresión paciente, ligeramente cansada, común a quienes pasan sus días manejando niños enérgicos. Craok explicó su recado. Michael, deseas hablar con Michael, pero seguramente él no puede tener algo que ver con esto. Esto es un asunto terrible. Solo tiene 14 años, inspector, y es un chico tan bueno. Estoy segura de que lo es, señora Turner, respondió Craok. Pero él posee una de las 3 llaves del campanario, y debemos hablar con todos los que tuvieron acceso. Es algo puramente rutinario, se lo aseguro. La señora Turner parecía poco convencida, pero llamó a su hijo desde el aula donde estaba ayudando a 2 niños más pequeños con sus loncheras. Michael Turner era un niño delgado y serio, con la hermosa cara de su madre y un par de gafas que le daban un aspecto de búho. Se acercó a ellos con visible aprensión, sus manos retorciéndose nerviosas a su lado. Michael, dijo su madre con dulzura. Este es el inspector Craok de Market Aston, y esto es la señorita Marple. Les gustaría hacerle unas preguntas sobre el señor Compton. Debes decirles la verdad, ¿lo entiendes? El niño asintió, tragando saliva con dificultad, ojos ligeramente magnificados por las lentes, abiertos con ansiedad. Miss Marple le sonrió con el cariño especial que ella reservaba para los jóvenes. Quizás podríamos sentarnos en algún lugar cómodo. Estar de pie resulta bastante cansado a mi edad, y estoy segura de que Michael estaría más a gusto también. La señora Turner los condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de la escuela que servía como su oficina privada. Era pequeño pero ordenado, con un escritorio cubierto de cuadernos de ejercicios y un estante de libros de texto desgastados. Michael se encaramó al borde de una silla de madera, sus manos agarrándose las rodillas. Craok comenzó diciendo, «Entiendo que usted tiene una llave para la torre de la iglesia. ¿Es correcto?» «Sí, señor. El vicario me lo dio hace años, cuando me convertí en analista principal de núcleos. La usaba para buscar cosas en el vestíbulo, almacenamiento, y a veces ayudo con la limpieza del plato de la iglesia». «¿Y dónde guardas esta llave?» «En un gancho en nuestra cocina en casa, señor. Mamá le gusta saber dónde está en todo momento».
¿Cuándo lo usaste por última vez? El niño lo pensó detenidamente. El sábado pasado, señor. Necesitaba conseguir los candelabros para el servicio dominical. Cerré la puerta con llave después y devolví la llave a su gancho. Y ahí ha estado desde entonces. Michael vaciló, y la señorita Marple vio un destello de algo en su expresión. No exactamente culpa, sino incertidumbre, quizás miedo. Michael, dijo ella suavemente, no estás en problemas. Te lo prometo. Pero si sabes algo que pueda ayudarnos a entender lo que le sucedió al señor Compton, es muy importante que nos lo digas. A veces, el detalle más pequeño puede ser significativo. El niño miró a su madre, que asintió con la cabeza en señal de ánimo. Respiró hondo. La llave estaba en el gancho ayer por la mañana cuando salí para la escuela, pero cuando volví a casa para tomar el té, no estaba allí. Me di cuenta porque siempre la reviso antes de acostarme para asegurarme de que está a salvo. Estuvo fuera quizás una hora, y luego volvió. La señora Turner se puso pálida. Michael, ¿por qué no me lo dijiste? Yo pensé que tal vez lo habías movido, mamá. No quería preocuparte. Y luego, cuando volvió a estar en el gancho, pensé que debía haberme equivocado. Craig se inclinó hacia adelante. ¿Qué hora era esto, Michael? ¿Cuándo lo notaste por primera vez? Poco después de las 4, señor. Llegué a casa a las 3 y busqué la llave a las 4, cuando estaba poniendo la mesa para el té. Regresó a las 5 cuando llegó mamá a casa después de hacer sus recados. Entonces, alguien la llevó entre las 3 y las 4 y la devolvió para las 5. ¿Quién había más en la casa durante ese tiempo? Nadie, señor. Estaba solo. ¿Mantienen sus puertas cerradas con llave durante el día? No, inspector. Este es un pueblo pequeño. Nunca hemos sentido la necesidad. Oh, esto es terrible. Pensar que alguien entró en nuestra casa mientras mi hijo estaba solo. Miss Marple había estado observando a Michael atentamente y vio que había más que quería decir. Habló en voz baja, como pensando en voz alta. Me pregunto si quizás Michael haya estado en la torre más recientemente que el sábado pasado. A veces los jóvenes sienten curiosidad por lugares a los que les dicen que no vayan. Es perfectamente natural. A veces, ellos oyen o ven cosas que los adultos pasan por alto porque los adultos no prestan atención de la misma manera. El rostro de Michael se sonrojó. Su madre lo miró fijamente. Michael Turner, ¿has estado entrando en esa torre sin permiso? Preguntó. El chico colgó su cabeza. Solo una vez, madre. Lo siento. Fue hace 3 días, el miércoles por la tarde. Se oían voces dentro, aunque se suponía que la torre debía estar cerrada. Yo usé mi llave para mirar dentro porque pensé que quizás alguien había entrado a la fuerza. ¿Y qué? ¿Lo viste? Preguntó Craig con voz cuidadosamente neutral. Nada, señor. Por la vez que logré abrir la puerta y subir el primer tramo de escaleras, quienquiera que estuviera allí se había quedado en silencio. Grité preguntando si había alguien allí, pero nadie respondió. Subí a la sala del reloj, pero allí no había nadie. Solo el olor a tabaco de pipa, muy fuerte. ¿Fumaba el señor Compton pipa? Preguntó la señorita Marple. La señora Turner negó con la cabeza. No, él no fumaba. Lo expresó con bastante vehemencia como un hábito poco saludable. ¿Qué hiciste entonces, Michael? Preguntó Craig. Me lo pidieron, señor. Bajé y cerré con llave la puerta de nuevo, pero estaba seguro de que escuché voces, señor. 2 hombres, creo, aunque no pude entender las palabras. Estaban discutiendo sobre algo. ¿Podrías reconocer alguna de las 2 voces? Preguntó la señorita Marple. El niño frunció el ceño, pensando profundamente. Uno podría haber sido la voz del señor Compton, aunque no puedo estar seguro. Estaban amortiguadas por las espesas paredes. La otra voz, que nunca había oído antes, estoy seguro de que era más profunda, de alguna manera más áspera. Miss Marple intercambió miradas con Craig, un extraño en el campanario discutiendo con Alfred Compton 3 días antes de su muerte. Esto fue realmente significativo. Michael, dijo ella, cuando escuchaste, ¿podrías distinguir esas voces? Absolutamente nada sobre de qué estaban discutiendo, respondió el niño. Incluso una sola palabra podría ser útil. El niño frunció el ceño con concentración. Creo que oí la palabra dinero, señorita.
y algo que sonaba como un pago o tal vez un reembolso. Y luego uno de ellos dijo algo sobre que el tiempo corría. Esa parte quedó bastante clara porque uno de ellos alzó la voz. ¿Cuál? ¿Alzó la voz? ¿El que pensabas podría ser el señor Compton o el desconocido? Preguntó la señorita Marple. El desconocido, señorita. Parecía enfadado, incluso amenazante. Me asustó. Por eso grité. Pensaban que si sabían que alguien venía, podrían dejar de discutir. Muy sensato, dijo la señorita Marple con aprobación. Ahora piensa detenidamente. ¿Oíste algún otro sonido? Pasos, tal vez. ¿El sonido de la campana o del mecanismo? Michael negó con la cabeza. No, señorita. Solo las voces y luego el silencio cuando grité. Supongo que deben haber salido por la iglesia mientras yo estaba subiendo las escaleras de la torre. Hay una puerta de la torre a la nave. ¿Ves? Y desde allí podrían haber salido por la puerta principal sin mí. Al verlos, ¿notaste algo? ¿Alguna otra cosa inusual? Preguntó la señorita Marple. Cuando estaba en la sala del reloj, pensé un momento. Los trapos aceitosos sobre la mesa de trabajo se habían movido. Lo recuerdo porque el señor Compton era muy particular en cuanto a mantener las cosas ordenadas, y éstas estaban dispersas alrededor, y había grasa fresca en el suelo, como si alguien hubiera estado trabajando en el mecanismo. Croc hizo otra nota. Michael, necesito que pienses muy detenidamente en lo siguiente. El hombre que escuchaste, el extraño de voz ronca, ¿te atendió? ¿Notas algo distintivo en él? ¿Habla? ¿Un acento tal vez? ¿O cualquier otra cosa? ¿Algún manierismo particular? Michael cerró los ojos, claramente intentando recordar. Dijo algo que me sonó extraño, señor. En lugar de decir no esperaré más, él dijo algo como ya no lo haré. Me pareció una gramática extraña, del tipo que mamá corregiría en nuestras lecciones. Doble negación, murmuró la señora Turner. Común en algunos dialectos, pero considerado inapropiado. Miss Marple ladeó la cabeza reflexivamente. Y cuando este hombre habló, ¿oíste algún otro sonido? Tal vez el golpeteo de un bastón, o un desnivel en los escalones. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Sí, ahora que lo mencionas, oí pasos pesados, y no estaban del todo nivelados. Un paso más pesado que el otro, como cuando el señor Davis desde la oficina de correos camina. Se lastimó la pierna en la guerra y cojea un poco. Una cojera, dijo Craok con satisfacción. Eso lo confirma. El extraño que vio el vicario ayer, el hombre con el bastón, debe ser la misma persona que discutía con Compton en la torre el miércoles. La señora Turner había ido creciendo cada vez más angustiada. Inspector, están diciendo que este desconocido, quienquiera que sea, podría ser responsable de la muerte de Alfred, y que él estaba en el campanario con mi hijo cerca. Michael podría haber estado en peligro. No creo que el niño haya estado en peligro en ningún momento. Señora Turner, le aseguró Craok. Esto parece haber sido un asunto entre el desconocido y el señor Compton específicamente. Pero fue muy valiente de Michael investigar las voces, y fue muy amable de su parte contarnos lo que escuchó. Michael parecía aliviado, pero aún así ansioso. Debería haberle dicho a alguien en el momento. ¿No debería? Si le hubiera dicho al vicario o a mamá, quizás el señor Compton seguiría vivo. Miss Marple extendió la mano y le dio una palmadita suavemente. No debes culparte, querida. No tenías forma de saber qué sucedería, y ha sido muy útil. Ahora bien, a veces lo más importante que puede hacer un testigo es recordar con precisión, y lo has logrado admirablemente. Después de abandonar la escuela, el inspector Craok sugirió que regresaran a la iglesia para llevar a cabo una investigación exhaustiva de la sacristía. La señorita Marple, cuya rodilla se había beneficiado del descanso durante su entrevista con el joven Michael, aceptó de inmediato. Había estado pensando en la desaparición de fondos de la iglesia y la discusión entre Alfred Compton y la señora L., y se estaba formando una teoría en su mente, aún nebulosa pero persistente. Encontró la iglesia vacía, salvo por la señora Harley, en parte la limpiadora, que estaba puliendo el atril de latón con movimientos circulares vigorosos. Era una mujer de gran tamaño, de aspecto relajado, unos 60 años, con manos rojas y perpetua expresión alegre de alguien que toma satisfacción en el trabajo honesto. «Buenas tardes», dijo la señora Harley.
Craok nos gustaría examinar los vestíbulos. Si usted no se preocupa por los asuntos policiales, inspector, no me importa en absoluto. Lo terrible del señor Compton, terrible. Siempre fue tan quisquilloso que todo estuviera perfecto. No puedo pensar en lo que estaba haciendo en lo alto de esa torre a una hora así, dijo negando con la cabeza mientras sus manos nunca cesaban de pulir. La sacristía era una pequeña habitación detrás del altar, revestida de armarios y equipada con una gran mesa de roble que servía como estación de trabajo para preparar la comunión y almacenar registros parroquiales. Una ventana daba al exterior hacia el cementerio, donde las antiguas lápidas se inclinaban en varios ángulos como dientes torcidos. La señorita Marple se movía lentamente alrededor de la habitación, sus ojos captando cada detalle. Había un ligero olor a cera de vela y papel viejo, mezclado con la afilada fragancia a pulidor de latón que se filtraba desde la iglesia propiamente dicha. Los armarios estaban bien organizados, su contenido visible a través de puertas con frente de cristal, cálices, patens, candelabros y varios artículos rituales. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Craok, abriendo cajones en la mesa grande con eficiencia sistemática. Pruebas, respondió la señorita Marple. El señor Compton llevaba las cuentas de la iglesia, según la señora Ashford. Me imagino que habría trabajado en ellas aquí, donde se almacenan los registros financieros. Si efectivamente hubo irregularidades, como expresó la señora L., entonces la documentación debía estar en algún lugar. Abrió los armarios y los encontró llenos de himnarios, sus encuadernaciones de cuero agrietadas por la edad. Detrás de ellos, empujadas bien atrás en el estante, sus dedos encontraron otra cosa, un libro de contabilidad encuadernado en tela verde oscuro. Inspector, dijo en voz baja. Creo que encontré algo. Craok se unió a ella mientras ella sacaba el libro de contabilidad y lo ponía sobre la mesa. Era un libro estándar, del tipo utilizado por pequeñas organizaciones. Sus páginas contenían columnas para fechas, descripciones y cantidades monetarias. Los asientos estaban en la pulcra y precisa escritura a mano de Alfred Compton. La examinaron juntos, la señorita Marple deslizando el dedo por las columnas mientras tomaba notas. Las cuentas parecían sencillas para los primeros meses del año: donaciones recibidas, gastos de carbón y velas, pagos al afinador de órganos y al sepulturero. Pero comenzando en julio, hubo entradas que llamaron la atención de Miss Marple. Mira, dijo señalando una serie de retiradas. Reparaciones en el muro sur, 45 libras, nuevas vestimentas, 30 libras, mantenimiento del mecanismo de campana, 28 libras. Y aquí, reparaciones de techos, 60 libras. Craok observó. Cantidades sustanciales. Sí, pero las iglesias requieren costoso mantenimiento. De hecho, pero mira más allá, inspector. ¿Notas algo inusual en estas entradas? Craok estudió la página y luego sus ojos se agudizaron. Las descripciones eran más vagas que las entradas anteriores, y no se registraron números de recibo, mientras que todos los gastos anteriores tenían referencias precisas. Además, sumadas, alcanzaban casi 200 libras, la suma exacta que la señora L.I. había mencionado como inadecuadamente documentada. La señorita Marple pasó las páginas con cuidado, y cerca del final de la sección utilizada del libro de contabilidad encontró algo más. Varias páginas habían sido arrancadas, retiradas tan limpiamente que solo quedaban finos restos a lo largo de la unión. Alguien quitó estas páginas recientemente, dijo. Como puedes ver, los bordes siguen estando bastante blancos, no amarillentos como las páginas antiguas, y creo que los votos fueron arrancados apresuradamente. Mira qué irregular es el desgarro. Craok frunció el ceño. ¿Compton destruyendo pruebas o alguien más? Eso, dijo la señorita Marple, es la pregunta. Colocó el libro de contabilidad plano sobre la mesa y examinó la página siguiente a la sección arrancada. El papel apenas tenía impresiones visibles de la página que faltaba arriba. ¿Tienes un lápiz, inspector? Uno blando si es posible. Craok fabricó un lápiz a partir de lo posible en su bolsillo, y la señorita Marple lo tomó con una pequeña sonrisa de satisfacción. Giró el lápiz de lado y comenzó a sombrear suavemente la página, usando una técnica que había aprendido de su sobrino Raymond, que era algo así como un joven detective. A medida que el grafito cubría el papel, comenzaron a aparecer impresiones,
como una escritura invisible que de repente se hacía visible. Primero los números, luego fragmentos de palabras. La señorita Marple trabajó con cuidado, sus movimientos precisos y delicados. Cuando terminó, pudieron constituir partes de varias entradas. Cubierta 12, 50 libras esterlinas, RP, amenazar. Cubierta 18, 30 libras esterlinas, pago final o atenerse a las consecuencias. Cubierta 20, basta. No se puede continuar. El último fragmento legible estaba fechado 21 de diciembre, hace apenas 4 días. Hay que ponerle fin a esto. Hablaremos con el vicario. Craop dejó escapar un silbido bajo. No parecen gastos de la iglesia. Todo. Parece que alguien estaba siendo chantajeado o pagando una deuda, dijo. Señorita Marple, sugirió, aunque estoy de acuerdo en que el tono ciertamente sugiere coacción. Las iniciales RP aparecen 2 veces. Me pregunto quién podría ser. Necesitaremos averiguarlo, y necesitamos hablar con la señora Ellie sobre exactamente lo que encontró cuando revisó estas cuentas. Craop copió cuidadosamente los fragmentos visibles en su cuaderno. Si Compton estaba siendo chantajeado o amenazado, y si estaba usando dinero de la iglesia para pagar a quien quiera que lo estuviera amenazando, eso explicaría tanto los fondos desaparecidos como su angustia en la reunión de ayer. La señorita Marple estaba examinando los armarios de nuevo, esta vez con más detalle. Detrás de otra cabaña, detrás de una pila de papeles, encontró unas hojas de servicio antiguas y una pequeña caja de madera. Estaba cerrada con llave, pero la cerradura era del tipo simple que requería solo una llave pequeña. La agitó suavemente y oyó un leve traqueteo en el interior. Inspector, esta caja estaba escondida detrás de estos papeles. Creo que deberíamos abrirla. Craok examinó la cerradura. Podríamos forzarla, pero preferiría no dañar la propiedad de la iglesia. Déjame ver si hay una llave. Registró los cajones de la mesa mientras Miss Marple continuaba su examen de los armarios. Ella estaba revisando una colección de objetos antiguos, fotografías, imágenes del pasado de la iglesia y del coro, cuando su ojo fue atrapado por algo escondido detrás del marco de una de las fotografías, un pequeño llave de latón. Creo que esto podría servir, inspector. La llave encajaba perfectamente en la cerradura. Dentro de la caja encontraron una colección de artículos que parecían, a primera vista, bastante aleatorios. Varias entradas para películas porno de un centro comercial en Gloucester, recibos de la compra de artículos de plata y una carta escrita con letra inculta en papel barato. Craok leyó la carta en voz alta, y su voz se volvió sombría. Compton, me debes 200 libras y lo quiero para Navidad o te lo diré todo sobre esos candelabros. No creas que puedes volver a engañarme. Sé lo que has hecho y tengo pruebas. Nos vemos el miércoles en la torre. Como siempre, tiempo nuestro. La señorita Marple sintió una pequeña emoción de reconocimiento. R.P. Randall Pike. ¿Lo hace? Dijo. Supongamos que el hombre al que se refería el vicario, el visitante cojo que preguntaba sobre antigüedades de iglesias, parece probable. Esta carta confirma que Compton se reunió con alguien llamado Pike el miércoles, el mismo que Michael oyó. La pregunta era, ¿qué había hecho Compton con respecto a los candelabros? ¿Eso lo hacía vulnerable al chantaje? Miss Marple recogió las entradas para la película porno y las examinó detenidamente. Todos estos eran para artículos de plata, candelabros, un cáliz, varios platos. Estaban fechados durante los últimos 8 meses, y las cantidades coincidían aproximadamente con los retiros no documentados en el libro mayor. Creo que Alfred Compton empeñaba plata de la iglesia y la sustituía por reproducciones más baratas, y la persona de Lucio descubrió lo que estaba haciendo y exigió un pago para guardar silencio, dijo Miss Marple, preocupada. Pero, ¿por qué haría Compton algo así? ¿Estaba endeudado por el juego? Preguntó Craok. Quizás eso. Tendrá que descubrirlo, dijo Miss Marple. Pero sí proporciona un motivo convincente para el asesinato, inspector. Si Compton ya no pudiera satisfacer las demandas de Pike, y si Pike amenazó con exponerlo, Compton podría haber estado lo suficientemente desesperado como para tomar medidas extremas. Oh, por el contrario, si Compton amenazó con confesarlo todo en lugar de seguir pagando, Pike podría haber decidido silenciarlo para siempre. Craok reunió las pruebas con cuidado. Necesitamos encontrar a este Randall Pike inmediatamente. Si todavía está en el pueblo,
Probablemente estará en la posada, ya que el vicario lo sugirió, y necesitamos verificar si alguna de las piezas de plata de la iglesia ha sido efectivamente reemplazada por reproducciones. El vicario lo sabría, dijo la señorita Marple, o la señora Ellie como tesorera. Ella tendría registros de inventario. Fueron interrumpidos por la señora Harley, quien apareció en la puerta con un cubo de limpieza en mano. Disculpe, inspector, pero hay un señor preguntando por usted en la puerta de la iglesia. Dice que es el hijo del señor Compton. Acaba de llegar de Marquette Aston y quiere saber qué se está haciendo al respecto de la muerte de mi padre. Craig suspiró. Gracias, señora Harley. Por favor, pídale que espere. Enseguida estoy con él. Se volvió hacia la señorita Marple. La investigación está creciendo cada vez más. Se complica a cada hora. Las investigaciones de asesinato generalmente es encontrar. Cada nueva información plantea dos nuevas cuestiones, dijo Miss Marple con calma. Tenemos algunas preguntas, pero estamos progresando. Inspector, sabemos que Alfred Compton estaba siendo chantajeado por un hombre llamado Pique, que estaba malversando fondos de la iglesia para pagar el chantaje, y que él se reunió con Pique en el campanario hace 3 días. Sabemos que Pique todavía está en el pueblo o lo estaba hasta ayer. Y sabemos que alguien tocó esa campana esta mañana. Alguien que tenía acceso a la torre y conocimiento de cómo funciona el mecanismo. La cuestión es si fue el mismísimo Compton, llamando a la campana como último acto desesperado antes de quitarse la vida, o si fue Pique llamando tras asesinar a Compton para asegurar que el cuerpo se descubriera rápidamente. Posiblemente, dijo en voz baja, hay una tercera parte completamente. Alguien que sabía sobre el chantaje y vio una oportunidad. No debemos cerrar nuestras mentes a ninguna posibilidad en esta etapa, inspector. En mi experiencia, la verdad suele ser más compleja de lo que parece a primera vista. Robert Compton demostró ser un hombre en sus principios de los 30, con la reserva de su padre, construcción sólida, pero carente del aire rígido de corrección del anciano Compton. Estaba claramente angustiado, con el rostro demacrado y pálido, sus movimientos agitados mientras caminaba de un lado a otro a lo largo de la nave, mientras el inspector Craig explicaba el progreso de la investigación. La señorita Marple lo miró pensativamente. Señora Ashford, me pregunto si nos hablaría de la herencia que recibió el año pasado de su tía. La señora Ashford parecía confundida. Sí, mi tía en Cornualles me dejó 200 libras. Fue muy bienvenido, ya que habíamos tenido dificultades económicas. ¿Y cuánto dinero queda de ese dinero? Muy poco. Teníamos gastos, deudas que pagar, incluidos pagos a Randall Pique. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de la señora Ashford se había puesto blanco, y su marido se giró para mirarla fijamente, desconcertado. Dorothy, ¿qué está diciendo la señorita Marple? La señorita Marple se levantó y caminó lentamente hacia la señora Ashford. Usted descubrió la malversación de fondos de su marido, ¿no es así? Quizá encontró registros o él se lo confesó. Cuando Pique comenzó a chantajear al señor Compton, usted se dio cuenta de que su esposo estaría expuesto también. Así que usó su herencia para pagar a Pique, manteniéndolo satisfecho y en silencio. Las manos de Ashford temblaban. Estaba protegiendo a mi esposo, protegiendo nuestra vida aquí. Eso está mal. Pero Compton decidió que ya no podía más. Continuó Miss Marple. Iba a confesarlo todo. Y esa confesión habría destruido la carrera de su esposo y su posición en la comunidad. Entonces tomaste una decisión. No, estás equivocada, susurró la señora Ashford. Incorrecto, continuó la señorita Marple con delicadeza. Le quitaste la llave a Michael, hiciste una copia y lo devolviste. Atrajiste al señor Compton al campanario antes del amanecer, tal vez con una nota que sugería una reunión final, y cuando llegó, lo empujaste a la muerte. No podía haberlo hecho, protestó el vicario. Ella estaba conmigo cuando sonó la campana. La campana sonó después de que el señor Compton cayó, explicó la señorita Marple. La señora Ashford la hizo sonar usando el mecanismo del volante, para establecer un tiempo específico y crear la impresión de que la muerte acababa de ocurrir. Entonces regresó apresuradamente al vicario, antes de que despertaran, y se sentaron a leer mientras la campana sonaba. Cuando la oyeron por segunda vez, ustedes dos estaban juntos, proporcionando una coartada.
Credo que sentía. Las marcas de rasguño, la huella de la mano en el polvo. Todo sugiere que Compton estaba luchando por su vida. La tela atrapada en la campana era de un vestido. No de casuco. Lana azul oscuro. El color que llevaba ayer la señora Ashford. Ashford comenzó a llorar. Nos van a arruinar, dijo entre lágrimas. Después de todo lo que habíamos pasado en Yorkshire, un nuevo comienzo aquí. Alfred iba a destruirlo todo por conciencia. No podía permitirlo. Su marido se desplomó a su lado, con el rostro oculto entre las manos. La señorita Marple sintió la tristeza familiar que siempre acompañaba a la resolución de esos casos, una vida arrebatada, otra arruinada, todo por una cadena de pequeños compromisos y fallos morales que condujeron inexorablemente a la tragedia. Como dijo el inspector Craock al llevarse a la señora Ashford, la campana de St. Elms comenzó a sonar lentamente. Un toque solemne. Miss Marple escuchaba, a su voz ancestral, llamando a la verdad a la luz como lo había hecho durante siglos. Los asesinos suelen olvidar, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Una campana llama más allá de la curiosidad. Llama a la verdad.